3. Buenas tardes. El día de hoy, 20 de abril del año 2023, siendo la 1:23, nos encontramos en la sala de audiencias del Juzgado Segundo en Materia Civil de la Ciudad de México, por haber sido así acordado por la secretaria de este juzgado, para que tenga verificativo el desahogo de esta audiencia principal y todas las partes debidamente notificadas de la misma. Se da apertura a esta audiencia preliminar. Se pide a los intervinientes guardar el debido respeto y silencio y ponerse de pie para recibir a la jueza maestra en Derecho, Sara Carrera Meraz. Buenas tardes, tomen asiento. En los términos de lo dispuesto en los artículos 971, 991, 992 y 1006 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en el lugar, fecha y hora indicados por la secretaria, se declara la apertura de la audiencia preliminar correspondiente al expediente número 239-2023, siguiendo por el Club Universidad Nacional Asociación Civil contra Alejandro Romali Sáez. Se solicita al licenciado secretaria identificar a las partes impertinentes de las personas que se encuentran presentes e intervendrán en la audiencia, así como el presente en términos de la ley. Su señoría, hago de su conocimiento que se encuentra presente la parte actora, Club Universidad Nacional AC, a través de su apoderado legal, personalidad que tiene debidamente acreditada por medio de instrumento notarial de número 37525, la LIC en Derecho Brenda Giselle Vega Pérez, quien se identifica con cédula profesional 950916-9, acreditado con primer testimonio de la escritura número 37315, libro 570, otorgado ante la fe del notario 171 de la Ciudad de México, licenciado César Linares. Le asiste a la LIC en Derecho María del Pilar Cuandón Hernández, quien se identifica con cédula profesional del número 133456, expedida por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, le hago saber que se encuentra presente la parte demandada, el ciudadano Alejandro Romanol Isaac, quien se identifica con su pasaporte de número G84937, expedida en su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien se encuentra asistido por el LIC en Derecho, Ana Araceli García Niño, quien se identifica con la cédula profesional de número 798423 y expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones. Procedo a tomar a las partes y demás intervinientes la protesta de ley, haciéndoles de su conocimiento que el artículo 247 del Código Penal local establece penas que van de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a las personas que declaran falsamente. Enterados los intervinientes en el presente, le pregunto a la LIC Brenda Giselle Vega Pérez y al ciudadano Alejandro Romano Lisach, ¿protestan conducirse con la verdad? Sí, protesto. Abogados de ambas partes, ¿protestan conducirse con verdad? Sí, protesto. Protesto. Es todo, señoría. Muchas gracias, secretaria. Vamos a iniciar la depuración de procedimiento. Con fundamento artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, atendiendo mi facultad de dirección procesal, así como los principios rectores del procedimiento, se declara la apertura de la fase de legitimación de procedimiento. En los autos consta que las partes comparecen en su propio derecho con personalidad, que han sido debidamente reconocidos en auto, por lo que se les considera legítimamente actos para comparecer al presente juicio. Del escrito contestación de la demanda formulada por el ciudadano Alejandro Romali Sáez del 28 de febrero del 2023, se desprende que no se opusieron excepciones de naturaleza procesal que debían ser resueltas en esta audiencia. Por no habiendo tales excepciones, se declara el cierre de la presente fase. Se abre la etapa de conciliación de las partes. En lo dispuesto del artículo 1000, inciso 2 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, se abre la etapa de la conciliación. Señalar a los comparecientes, a las partes y sus abogados que esta etapa tiene como objeto que ustedes hagan concepciones para tratar de concluir el presente juicio de una forma rápida y breve,
teniendo en cuenta los beneficios que ustedes pueden alcanzar y lograr de conciliar sus intereses a través de un convenio y que tendrá fuerza de cosa juzgada y caso será posible impulsar su ejecución. Pregunto a la defensa de la parte actora, si existe alguna propuesta en conciliación o han tenido un acercamiento. No, su señoría, no tenemos ninguna propuesta. Pregunta a la defensa que la parte demandara si existe algún propuesta de conciliación o han tenido un acercamiento. No, no tenemos ninguna propuesta, su señoría. Debo ver algo, no llegar a ponderar los alcances que debe de tener tenencia que dicte en este juicio para los intereses que están defendiendo, pueden enfrentar a un procedimiento largo que les podría conllevar el desgaste económico y anímico. Toma en cuenta que el derecho es la parte de evitar perjuicios, no para curarse de beneficios. No obstante, debo decirles que está abierta la posibilidad que puedan asistir al Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México para solucionar controversias que implicará incluso suspensión del proceso para llegar a un acuerdo a través de esa vía. Por lo anterior, concluyo la fase de conciliación. Etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Se apertura la etapa de hechos controvertidos en lo dispuesto del artículo 1000, inciso 3 del Código de Procedimientos de la Ciudad de México. Debo también señalarles en que caso que requieran que fijar ambas partes, actores y demandados, quieran fijar acuerdos que estos puntos deberán referirse si aceptan parcialmente o totalmente el contenido de cada uno de los hechos. Sí, su señoría. La parte actora. Sí, señoría, gracias. El primer hecho que me permito mencionar es el relacionado con la firma del contrato, ya que ambas partes reconocimos que dicho contrato sí fue celebrado entre el Club Universidad Nacional AC y el ciudadano Alejandro Romano Lizach. Por lo tanto, este hecho mencionado por la parte demandada queda fuera de la lista. Muy bien, queda sentado el hecho no controvertido mencionado por la parte demandada. ¿Acepta este hecho? Sí, su señoría, nos encontramos de acuerdo. Muchas gracias, es cuanto. Muy bien, queda sentado el hecho no controvertido por ambas partes. Gracias, abogados. Con lo anterior es que nos permitamos cerrar esta etapa y pasar a la siguiente etapa de fijación sobre acuerdos aprobatorios, como lo establece el artículo 1005 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. De la misma forma, hago saber a las partes que esta etapa deben ustedes hacer propuestas en efecto de descubrir aquellas pruebas que ustedes consideren y deben ser excluidas o que no se debe de agotar su admisibilidad. Por lo que ahora pregunta por la parte actora. ¿Sí tienen alguna propuesta? No, su señoría, no tenemos ninguna propuesta. Parte demandada, ¿tiene alguna propuesta? Gracias, su señoría. No, de igual manera no tenemos ninguna propuesta. Bien, al no haber ninguna propuesta relacionada con la exclusión de pruebas, se cierra esta etapa y se abre la fase de calificación de los medios de prueba. Se apertura la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo cual se admiten calificar de legales las pruebas ofrecidas por la parte actora consistente en confesional a cargo de Alejandro Romali Sáez, testimonio a cargo del ciudadano David Montes Luna, testimonio a cargo del ciudadano Fátima Sábana González Fuerte, testimonial a cargo del ciudadano testimonial a cargo de la ciudadana Adriana Heréndira Díaz Rojas,
De igual manera, se admiten y se califican legales las pruebas ofrecidas por la parte demandada consistente en confesional a cargo del representante legal del Club Universidad Nacional Asociación Civil, Brenda Giselle Vega Pérez, testimonial a cargo de la ciudadana Luis María Feu Alcántara, testimonial a cargo de la ciudadana Luisa Romali Pau. Se permite el uso de la voz de la parte actora en caso de que quiera objetar la admisibilidad de las pruebas. Gracias, señoría. Nos permitimos objetar la documental pública ofrecida por la parte demandada en su escrito señalado con el número 2, consistente en documentos, en cuanto a su alcance y valor probatorio, ya que solamente se menciona la palabra documentos, sin señalar debidamente a qué tipo de documentos se refiere la demandada. Se aprecia que dicha acción no solo pretende entorpecer, malinterpretar y distorsionar el hecho que mi contraparte pretende acreditar en relación a esta litis. No presume testimonio, prueba o conocimiento alguno, y no se presenta de manera correcta conforme a lo establecido en los artículos 327 y 328 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, por lo que su señoría podrá apreciar que la parte demandada pretende presentar una prueba que no influye ni es relativa en el presente juicio, por lo que no contribuye al esclarecimiento y resolución de la litis. De igual manera, me permito objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio en todas y cada una de sus partes la documental privada consistente en el recibo de pago de arrendamiento de un vehículo Ferrari, ya que la parte actora desconoce el motivo por el cual el demandado realizó este acto. La prueba exhibida es un recibo de pago, el cual es susceptible de manipular y alterar. Es cuanto, su señoría. Gracias, abogada. Se le permite el uso de la voz a la parte demandada. Gracias, su señoría. Me permito objetar la prueba documental privada consistente en el Código de Comportamiento, ya que en ningún momento le dieron a mi representado copia del mismo. Asimismo, no le permitieron leerlo, por lo cual se ignora lo que el club pretende acreditar, además de que resulta inconstitucional, inconvencional y transgrede los derechos humanos de mi representado, como lo señalan los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de nuestro país. Además, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también tratados en materia de derechos humanos, ya que este vulnera y limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Además de lo anterior, se objeta la prueba documental consistente en el orden de la entrega del automóvil que la parte actora presentó en su escrito de pruebas, ya que en ningún momento le fue notificado a mi representado, ni a través de ningún otro medio, ya sea personal, digital, magnético o telefónico incluso, que se le otorgara el título a su favor. Por ello es que el demandado tuvo que hacerse de sus propios medios y el recurso de un automóvil. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, abogada. Al no existir ninguna otra prueba de admitir, se tiene por concluida la presente etapa. Secretaria de Acuerdos, proceda a recibir la agenda para citar a los presentes a la audiencia de juicio y declarar el cierre de la etapa preliminar. Una vez escuchadas a las partes y el desahogo de sus medios de prueba, y agregando la cita en el auto correspondiente con fecha 16 de mayo del 2023 a las 13 horas, queda cerrada la etapa preliminar, cerrando la grabación, siendo las 15:15 del día 20 de abril del año 2023. Muchas gracias. En la Ciudad de México, siendo las 13:08 del día 16 de mayo del año 2023, nos encontramos en la sala de audiencias del Juzgado Segundo en Materia Civil de la Ciudad de México, para que tenga verificativo la audiencia de juicio, tal y como viene previsto en el artículo 1005 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dentro del expediente 239-2023.
La suscrita secretaria de acuerdos, licenciada Morelos Escalona Carla Street, da cuenta de que existen los medios tecnológicos necesarios para la grabación de esta audiencia. Pido a los intervinientes guardar el debido respeto, silencio y ponerse de pie para recibir a su señoría la juez maestra en Derecho, Sara Mera. Gracias, secretaria. Declaro el inicio de la audiencia principal de acuerdo con el fundamento dispuesto en el artículo 1006 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, atendiendo mis facultades y los principios rectores del procedimiento. Se declara la fase de desahogo de pruebas. Esta fase pregunta a la parte actora si realizó alguna adición a las pruebas previnientes ofrecidas sobre el artículo 336 de las pruebas supervivientes. No, su señoría, no se realizaron adiciones a las pruebas. Apertura de esta fase, pregunto a la parte demandada si realizará alguna adición a las pruebas previnientes ofrecidas, artículo 336 de las pruebas supervivientes. No, su señoría, no se realizarán adiciones a las pruebas. Gracias. Una vez afirmado por ambas partes que no se realizará adiciones a las pruebas previnientes ofrecidas, procederemos al desahogo de las pruebas por la parte actora. Defensa de la parte actora, favor de pasar a su primer testigo. Con fundamento en los artículos 310, 311 y 312 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, me permito exhibir el pliego de posiciones para la prueba confesional que deberá absolver el ciudadano Alejandro Romanoli Sach. Pido pueda subir al estrado. Secretario de Acuerdos, tomar los datos generales a la de ley al ciudadano Alejandro Romanoli Sach. Hago constar que tengo a la vista el pasaporte a nombre del ciudadano Alejandro Romanoli Sach, que coincide con los datos generales de la prueba confesional que obra en autos. Alejandro Romanoli Sach protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Ok. Procederé a tomar sus generales. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es completo, es Alejandro Romanoli Sach. ¿Cuál es su edad? 28 años. ¿Domicilio? En calle 15 de Mayo, Manzana 80, lote 2. Esto en la colonia Ampliación Los Reyes, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. Código postal 09849. ¿Nacionalidad? Mexicano. ¿Ocupación? Profesional. Estado civil. Casado. Todo. Muchas gracias. Se le informará que deberá de responder a lo que está preguntando, que después de haber contestado puede realizar cualquier aclaración, que si no escucha o no entiende la pregunta deberá indicar y que si le indica deberá abstenerse de responder hasta que le autorice hacerlo. Ciudadano Alejandro Romanoli, el abogado le va a hacer unas preguntas, pueden ser objetadas por la defensa por la parte demandada. Le pido que responda a las preguntas hasta que yo le indique. En caso de obediencia, se le hace la parte actora, se reitere su conducta de contestar sin responder la indicación que está suscrita, le hará comparecer mediante uso de una medida disciplinaria que está de acuerdo el artículo 1001, párrafo 1. Abogada, por favor, iniciar su interrogatorio. Gracias, señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que conoce las consecuencias de incumplir el contrato de prestación de servicios profesionales que firmó con el Club Universidad AC. Adelante. Sí, conozco las consecuencias, sin embargo, nunca he faltado al cumplimiento de este contrato. Ok. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que estampó su firma en el Código de Conducta del Club Universidad AC. Sí, perdón, señoría. Sí lo hice,
Sin embargo, nunca me dieron una copia de ese código de conducta. Su señoría, le hago la observación de que es una prueba confesional. El demandado no tiene por qué ampliar su respuesta. Prosigo con la siguiente posición. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que es usted una figura pública. Adelante. No, soy futbolista profesional. Que diga el absolvente si fue detenido por manejar, que fue detenido por manejar en estado de ebriedad. No, nunca. En Que caso de diga, obediencia, un momento, abogada, en caso de obediencia, se le hace a la parte de testigo que se reitere su conducta de contestar sin esperar la indicación que esta suscrita se le hará comparecer una medida de uso de una medida disciplinaria. Por favor, limítese y hasta que yo le pueda decir que pueda contestar. Gracias, abogada. Disculpe. Proceda. que diga el absolvente si es cierto como lo es que recibió a la firma del contrato de prestación de servicios profesionales la orden de entrega de un automóvil BMW. Proceda. No, no se me entregó. Serían todas las preguntas. Es cuanto, su señoría. Defensa de la parte actora, favor de presentar su segundo testigo. Sí, su señoría, solicito pase al estrado el ciudadano David Luna Montes. Secretaria de Acuerdos, tomar los generales de ley al ciudadano David Luna Montes. Sí, su señoría. Hago constar que tengo a la vista la credencial del lector a nombre del ciudadano David Luna Montes, que coincide con los generales de la prueba testimonial que obran autos. David Luna Montes protesta conducirse con la verdad. Sí, protesto. ¿Cuál es tu nombre? David Luna Montes, ¿Tu edad? 30 años, ¿Domicilio? Cerrada de Progreso número 2, Alcaldía de Coyoacán, Colonia Jusco. ¿Nacionalidad? Mexicano, ¿Ocupación? futbolista, ¿Estado civil? soltero. Listo. Gracias, secretaria. Se le informará que deberá responder lo que le está preguntando, que después de haber contestado puede realizar cualquier aclaración, que si no escucha o no entienda la pregunta debe indicarlo y que si indica deberá abstenerse de responder hasta que le autorice a hacerlo. Señor ciudadano David Luna Montes, el abogado le va a hacer algunas preguntas. Pueden ser objetadas por la parte de defensa de la parte demandada. Le pido que responda a la pregunta hasta que yo le indique. Abogada, favor de iniciar con su interrogatorio. Gracias, su señoría. Con fundamento en los artículos 356 y 357 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, me permito desahogar la prueba testimonial a cargo del ciudadano David Montes Luna. Díganos, señor David Montes Luna, ¿por qué conoce al ciudadano Alejandro Romanoli Sáenz? Porque Proceda. porque ambos nos encontramos prestando nuestros servicios como futbolistas profesionales hacia el mismo club, al Club Universidad. Ok. ¿Dónde estaba usted el día 15 de septiembre del año 2022? Me encontraba en las instalaciones del club. Un momento, abogada. Ciudadano David, por favor, le voy a reiterar hasta que yo le indique puede contestar. Ok, Adelante. disculpe. Gracias. ¿Podría relatarnos usted lo que presenció el día 15 de septiembre del año 2022? Adelante. Sí, me encontraba en las instalaciones del club recogiendo mi uniforme. Pasé a la oficina con otro compañero, Gerardo Valencia, para que nos informaran el horario de entrenamiento del día siguiente, cuando el área de recepción recibió una llamada de Alejandro, a lo cual después de colgar habló con el área jurídica, les informó que Romanoli se había metido en problemas y que estaba detenido. Como estábamos nosotros presentes, nos pidieron a mi compañero y a mí si podíamos acompañar al licenciado Alberto para ver cuál era la situación de Romanoli. Nos dirigimos hacia el Ministerio Público, en donde en efecto se encontraba detenido. Ok. Serían todas las preguntas, señoría.
Defensa de la parte actora, favor de presentar su tercer testigo. Solicito pase al estrado la ciudadana Fátima Samara González Fuerte. Secretario de Acuerdos, tomar los generales de ley al ciudadano Fátima Samara González Fuerte. Su señoría, hago constar que tengo a la vista la credencial del lector a nombre de la ciudadana Fátima Samara González Fuertes, que coincide con los datos generales de la prueba testimonial que obra en autos. Fátima Samara González Fuerte, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Ok, voy a tomar tus generales. ¿Cuál es tu nombre completo? Fátima Samara González Fuerte, ¿Cuál es tu edad? 28 años. ¿Tu domicilio? Tenancingo 9, La Loma Tlanemex, en Tlanepantla de Vaz. ¿Nacionalidad? Mexicana. ¿Tu ocupación? Soy futbolista. ¿Estado civil? Soltera. Es todo. Se le informará que deberá responder lo que está preguntando, que después de haber contestado puede realizar cualquier aclaración, que si no escucha o no entiende la pregunta debe indicarlo, y que si le indica deberá abstenerse de responder hasta que le autorice hacerlo. Ciudadana Fátima Samara González Fuerte, el abogado le va a hacer unas preguntas. Puede ser objetadas por la defensa por la parte demandada. Le pido que responda a las preguntas hasta que yo le indique. Abogada, favor de indicar con su interrogatorio. Gracias, señoría. Díganos, señorita Samara, ¿ha presenciado comportamientos de parte del ciudadano Alejandro Romanoli Sáez que hayan puesto a su equipo en riesgo? Sí, en varias ocasiones. ¿Nos podría mencionar alguno o algunas que usted haya visto o presenciado? Pues la mayoría los he presenciado. La verdad, ambos jugamos, ¿no? En el mismo club. Y pues hay veces que por las canchas hemos visto en los entrenamientos, etcétera. Pues uno de los que presencié es que cuando él se integró al equipo varonil, ¿no? Llegó en estado de ebriedad y pues lo supe porque estaba muy cerca de él, ¿no? Y desprendía un olor alcohólico. ¿El Club Universidad les proporciona a sus jugadores vehículo como parte de las prestaciones? Sí, de hecho, tanto varonil como femenil, desde una firma del contrato, pues nos dan una orden de entrega con la cual vamos por el auto, ¿no? De hecho, creo que a Romanoli desde el principio le habían dado un auto que no le había gustado. Serían todas las preguntas. Su señoría es cuando. Defensa de la parte actora, favor de presentar su cuarto testigo. Sí, su señoría, solicito pase al estrado la ciudadana Adriana Heréndira Díaz. Secretario de Acuerdos, tomar los generales de ley a la ciudadana Adriana Heréndira Díaz Rojas. Su señoría, hago constar que tengo a la vista la credencial del lector a nombre de la ciudadana Adriana Heréndira Díaz Rojas, que coincide con los generales de la prueba testimonial que obra en autos. Ciudadana Adriana Heréndira Díaz Rojas, ¿protestas conducirte con la verdad? Sí, protesto. Te tomaré tus generales. ¿Cuál es tu nombre completo? Adriana Heréndira Díaz Rojas, ¿Tu edad? 29 años. ¿Tu domicilio? Colonia Choco, número 25, Alcaldía Benito Juárez, ¿Nacionalidad? mexicana, ¿Ocupación? recepcionista, ¿Y tu estado civil? soltera. Listo. Gracias, secretaria. Se le informará que deberá responder lo que está preguntando, que después de haber contestado puede realizar cualquier aclaración, que si no escucha o no entienda la pregunta deberá indicarlo, y que si le indica deberá abstenerse de responder hasta que le autorice a hacerlo. Abogada, favor de iniciar su interrogatorio. Sí, su señoría, gracias. Que diga la testigo, ¿por qué conoce al ciudadano Alejandro Romanoli Sáez? Pues porque estoy en la recepción del club y yo soy la que da acceso al personal y este diario lo veo. ¿Sabe usted si el ciudadano Alejandro Romanoli ha tenido problemas con la autoridad?
Sí, de hecho, yo contesté la llamada del señor Alejandro Romanoli Sach, quien me solicitó pedir ayuda al representante legal del club, ya que se encontraba detenido en el MP. ¿Podría relatarnos el motivo de la detención? Sí, por conducir en sentido contrario, está además que se encontraba en estado de ebriedad. Él así me lo dijo. ¿Ha presenciado conductas violentas por parte del ciudadano Alejandro Romanoli Sach? Sí, varias. Como es común del señor Romanoli Sach, anda siempre de fiesta y el 15 de septiembre no iba a ser la excepción. Recuerdo muy bien la fecha, ya que era 15 de septiembre y se celebran las fiestas patrias. Ese día el señor Alejandro Romanoli Sach, desde la mañana que se presentó a entrenar, olía a alcohol. De hecho, uno de sus compañeros le dijo que por qué se presentaba en ese estado, a lo cual él se enojó y lo empujó. No. Es cuanto, su señoría. Gracias. Las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presunción legal y humana presentadas por la parte actora se tienen por desahogadas de dada su propia y especial naturaleza. Parte demandada, permítame desahogar sus pruebas. Gracias, su señoría. Solicito pase al estrado la licenciada Brenda Giselle Vega Pérez. Secretaria de Acuerdos, proceda a tomar los generales de ley a la licenciada Brenda Giselle Vega Pérez. Su señoría, hago constar que tengo a la vista la credencial del lector a nombre de la ciudadana Brenda Giselle Vega Pérez, que coincide con los generales de la prueba confesional que obra en autos. Ciudadana Brenda Giselle, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Te tomaré tus generales. ¿Cuál es tu nombre completo? Brenda Giselle Vega Pérez, ¿Edad? 30 años. ¿Domicilio? Chapultepec, número 7, Lerma, Estado de México. Código postal 52050. ¿Nacionalidad? Mexicana. ¿Ocupación? Soy licenciada en Derecho. ¿Y tu estado civil? Soltera. Listo. Gracias. Se le informará que deberá responder lo que está preguntando y después de haber contestado puede realizar cualquier aclaración, que si no escucha o no entiende la pregunta debe indicarlo y que si le indica deberá abstenerse de responder hasta que se le autorice a hacerlo. El abogado le va a hacer unas preguntas, puede ser objetadas por la defensa por la parte actora. Le pido que responda la pregunta hasta que yo le indique. Abogada, inicie su interrogatorio, por favor. Gracias, su señoría. ¿Me permite llevar a cabo la prueba confesional a cargo de la licenciada Brenda Giselle Vega Pérez, quien es representante legal del Club Universidad Nacional AC? Y bueno, esto con fundamento en los artículos 310 y 313 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Bajo el siguiente pliego de posiciones, que diga el absolvente. Si es cierto como lo es, le fue notificado al C. Alejandro Romanoli Sach la manera en que se le entregaría el vehículo. Adelante. Sí. Que diga el absolvente, realizaron los pagos mensuales del automóvil que presentan como BMW color amarillo. Adelante. Sí. Que diga el absolvente, brindó asistencia legal al C. Alejandro Romanoli Sach durante su relación de prestación de servicios. Adelante. Sí. Que diga el absolvente, el Club Universidad Nacional AC se basa en un estándar para determinar el rendimiento óptimo de sus jugadores. Objeción, su señoría. El rendimiento del jugador no es objeto de la litis. Reformule su abogada su pregunta, por favor. Sí, su señoría. Que diga el absolvente, el C. Alejandro Romanoli Sach, ¿ha cumplido con todo lo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales? Adelante. Sí.
La última pregunta, que diga la absolvente, ¿vio usted que el ciudadano Alejandro Romanoli Isaac se presentaba a los entrenamientos o partidos bajo el influjo de sustancias estupefacientes? Adelante. Sí. Serían todas las preguntas. ¿Es cuanto, su señoría? Muchas gracias, abogado. Defensa, la parte demandada a favor de pasar a su segundo testigo. Claro, me permito solicitar pase al estrado a la ciudadana Luisa María Faur Alcántara. Secretaría de Acuerdos procede a tomar los generales de ley a la ciudadana Luis María Feu Alcántara. Su señoría, hago constar que tengo a la vista la credencial de lector de Luisa María Faur Alcántara, que coincide con los generales de la prueba testimonial que obra en autos. Ciudadana Luisa María, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Te voy a tomar tus generales. ¿Cuál es tu nombre completo? Luisa María Faura Alcántara, ¿Edad? 26 años. ¿Tu domicilio? Calle 15 de Mayo, Manzana 80, lote 2, Colonia Ampliación Los Reyes, código postal 09849. ¿Nacionalidad? Mexicana, ¿Ocupación? ama de casa, ¿Y tu estado civil? casada. Listo. Se le informará que deberá responder todo lo que está preguntando, que después de haber contestado puede realizar cualquier aclaración, que si no escucha o no entiende la pregunta, deberá indicarlo, que si le indica, deberá abstenerse de responder hasta que le autorice a hacerlo. El abogado le va a hacer unas preguntas y puede ser objetadas por la defensa por la parte actora. Le pido que responda a las preguntas hasta que yo le indique. Abogada, inicie con su interrogatorio, por favor. Gracias, su señoría. De acuerdo a los artículos 356 y 357 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, me permito desahogar la prueba testimonial a cargo de Luisa María Faura Alcántara, bajo el siguiente interrogatorio. Que diga la testigo, ¿sabe usted de qué manera se trasladaba el señor Alejandro Romanoli Isaac a los llamados del Club Universidad Nacional AC? Proceda. Sí, mi marido se trasladaba en un Ferrari rojo. Gracias. Que diga la testigo, ¿sabe usted de qué manera consiguió dicho automóvil? Sí, él lo rentó en una vendedora de autos. Gracias. La siguiente pregunta. Que diga la testigo si el señor Alejandro Romanoli Isaac ha tenido algún problema con la autoridad durante el tiempo que ha prestado sus servicios con el Club Universidad Nacional AC. Proceda. Así como problemas con la autoridad, no. El otro día, de hecho, lo pararon por ir en sentido contrario y le dieron una advertencia y lo dejaron ir. Fue todo lo que sucedió. Gracias, señora Luisa. La siguiente pregunta. Que diga la testigo, ¿sabe de que el señor Alejandro Romanoli Isaac asista de manera recurrente a fiestas o antros? Él sí, perdón. Él sí asiste a fiestas que el club organiza y de hecho él tiene que presentarse por ser parte del club, pero no es que vaya de manera recurrente a antros o se ponga borracho o algo así, no. Gracias. Una pregunta, ciudadana, ¿en su casa ha hecho fiestas? No, su señoría, no hay fiestas en mi casa. Ok, muchas gracias. Proceda, abogada. Gracias, su señoría. Que diga la testigo, ¿alguna vez el ciudadano Alejandro Romanoli Isaac se ha conducido de manera violenta con otras personas? Proceda. No, yo nunca lo he visto portarse de manera violenta con nadie, de hecho. Serían todas las preguntas, su señoría. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Defensa de la parte demandada, a favor de pasar a su tercer testigo. Gracias, su señoría. Solicito pueda pasar al estrado la C. Luisa Romanoli Faur. Secretaria de Acuerdos, proceda a tomar los generales de ley a la ciudadana Luis Romanoli Feu. Su señoría, hago constar que tengo a la vista el pasaporte a nombre de la ciudadana Luisa Romanoli Faur,
que coincide con los generales de la prueba testimonial que obra en autos. Luisa Romanoli Faur, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. De acuerdo. Te tomaré tus datos generales. ¿Cuál es tu nombre completo? Luisa Romanoli Faur, ¿Tu edad? 20. ¿Tu domicilio? Calle 15 de Mayo, Manzana 80, lote 2, Colonia Ampliación Los Reyes, código postal 09849. ¿Nacionalidad? Mexicana, ¿Ocupación? estudiante, ¿Y tu estado civil? soltera. Listo. Se le informará que deberá responder lo que le están preguntando, que después de haber contestado puede realizar cualquier aclaración, que si no escucha o no entiende la pregunta debe indicarlo, y que si indica deberá abstenerse de responder hasta que le autorice a hacerlo. El abogado le va a hacer unas preguntas y puede ser objetado por la defensa de la parte actora. Le pido que responda a las preguntas hasta que yo le indique. Abogada, favor de iniciar su interrogatorio. Gracias, su señoría. Con base en los artículos 356 y 357 del antes citado código, me permito desahogar la prueba testimonial a cargo de Luisa Romanoli Faur bajo el siguiente interrogatorio. Que diga la testigo, ¿sabe que el ciudadano Alejandro Romanoli Isaac haya faltado a los llamados que le realizaba el Club Universidad Nacional AC? No, Adelante. nunca, mi papá sí, perdón. Mi papá siempre es muy cumplido con todo lo que tiene que ver con su empleo. Gracias. Que diga la testigo, ¿ha tenido conocimiento de que el ciudadano Alejandro Romanoli Isaac haya estado detenido por la autoridad? Adelante. No estuvo detenido, solamente en el momento y en el lugar lo pararon y pues le dieron la indicación de que iba en sentido contrario, pero nunca ha estado detenido. Gracias. Que diga la testigo que el ser Romanoli Isaac sabe qué automóvil maneja. Sí, es un Ferrari. Gracias. Que diga la testigo si sabe cómo se relaciona el señor Alejandro Romanoli Isaac con las personas de su círculo social. Adelante. Bien, pues nunca he visto que tenga algún problema sí, que con alguien, nunca. Gracias. Y por último, que nos diga la testigo cómo se conduce el señor Alejandro Romanoli Isaac en el ambiente familiar. Adelante. Pues es un buen esposo, es un buen papá y siempre tiene respeto para la casa y todos nosotros. Sería todo, su señoría, ¿es cuánto? Muchas gracias, abogada. Las pruebas documentales de la instrumentación, de actuaciones y la presunción legal y humana presentadas por la parte demandada se tiene por desahogadas dado su propia y especial naturaleza. Con lo anterior concluye la fase de desahogo de pruebas del presente juicio y con fundamento del artículo 1006 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, abrimos la fase de alegatos. Abrimos la fase de alegatos. Se concede el uso de la palabra la parte actora para que formule los alegatos que así considere necesario. Gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 393 al 398 del citado ordenamiento, me permito presentar los siguientes alegatos. Como pudimos observar, el presente juicio fue por motivo del incumplimiento del contrato de servicios profesionales por parte del ciudadano Alejandro Romanoli, el cual firmó y aceptó las obligaciones establecidas en el contrato que suscribió con el Club Universidad. Al no cumplir el ciudadano Alejandro en su totalidad con lo expresamente pactado, se demandó la rescisión del contrato. Desde el inicio de la contratación, el ciudadano Alejandro Romanoli no dio cumplimiento a sus obligaciones, ya que llegaba constantemente en estado de ebriedad, hecho acreditado por los testigos ofrecidos en el apartado correspondiente, lo cual se acreditó por las pruebas aportadas consistentes en videos, artículos de periódicos y revistas, citadas en el numeral 7 del escrito de pruebas, donde se ve perfectamente el rostro del señor Alejandro Romanoli Isaac. Cabe señalar también que la parte actora siempre actuó de buena fe,
Tan es así que le realizó al demandado el pago por anticipado por un monto de 18 millones de pesos, correspondientes a la prestación de servicios profesionales. De igual manera, realizó los depósitos correspondientes a la renta de un departamento y la renta de un automóvil. Considero también, su señoría, que respecto al código que debe dictar sentencia, a favor de mi representado, ya que si bien la parte demandada presentó pruebas documentales consistentes en la renta de un automóvil, la parte demandada no pudo demostrar el motivo por el cual el ciudadano Alejandro Romanoli rentó dicho auto. También, haciendo referencia al código de conducta que la parte demandada desea desacreditar, tachándolo de violatorio de derechos humanos y argumentando que el ciudadano Alejandro Romanoli lo desconoce, cabe mencionar que dicho código de comportamiento únicamente sirve como marco de referencia de valores y conductas deseables del comportamiento que los jugadores deben de ejercer al ingresar al club, ya que como promotores del deporte no se pueden aceptar conductas como las que realizó el señor Alejandro Romanoli, que incitan a ejercer violencia y a realizar actos fuera de todo orden social y jurídico. Es necesario también señalar que las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada no precisaron el motivo por el cual las ofrecían, ni lo que pretendían probar. En cambio, la actora ofreció pruebas contundentes, consistentes en documentales, tales como depósitos realizados por motivo de prestación de servicios profesionales, comprobantes de renta de departamento y auto, así como videos y fotografías. Y también testimoniales de personas imparciales que presenciaron los hechos y quienes ratificaron la verdad fáctica dándole la razón al club con sus respuestas. Por último, su señoría, le pido considere el testimonio de los testigos ofrecidos por la parte demandada, ya que es cierto que la parte demandada puede y está en su derecho de ofrecer a cualquier testigo, ya que así lo establece el citado ordenamiento. Sin embargo, al tratarse de la esposa e hija, se podría suponer un interés en la litis a favor del demandado. En virtud de todo lo anterior, que fue debidamente fundado y motivado en su momento procesal oportuno, se solicita a su señoría que su sentencia se dicte con apego a la ley y, en consecuencia, favorezca los intereses de mi representado, toda vez que le asiste la razón y el derecho, tal como se acreditó en la tramitación del presente juicio. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, abogada. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que formule los alegatos que aquí así considere necesarios. Gracias, su señoría. El primer alegato del que me permito comentar es aquel que versa sobre las inconsistencias de fondo y de forma del documento base de la acción, que es el contrato de prestación de servicios profesionales, el cual se adjuntó al escrito inicial de esta demanda. Lo anterior al referir que dicho contrato resulte inconstitucional e inconvencional, ya que transgrede los derechos humanos de mi representado, tal como lo establece y citamos anteriormente en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de nuestro país. De igual manera, transgrede el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No omito mencionar que dichas cláusulas que la parte actora pretende que sean castigadas dañan y vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la privacidad, además de su derecho como ser humano a llevar una vida de acuerdo a la manera en que mi representado decida, por lo cual solicito se haga efectiva la protección de sus derechos humanos. También alegamos con respecto, a la evidencia del contrato de prestación de servicios profesionales, hay una inexistencia de claridad en la cláusula séptima de dicho contrato. Lo anterior, ya que en este se establece que el Club Universidad Nacional AC pagará de manera mensual la renta de un automóvil. Sin embargo, no se establece circunstancia de modo, lugar o tiempo de la manera en que me será entregado el automóvil, o bueno, le sería entregado a mi representado. El tercer alegato corresponde a que la parte actora presentó documentos de un arrendamiento a favor del Club Universidad Nacional AC con respecto a un automóvil de la marca BMW. Sin embargo, a pesar de las reiteradas ocasiones en que el señor Alejandro Romanoli se dirigió con el representante legal del club, no le fue entregada la posesión del anterior mencionado y no hubo respuesta alguna a su petición. Ante esto, pues es que se vio en la necesidad de rentar en otro lugar un automóvil que le permitiera trasladarse desde su domicilio hasta el lugar de donde se encuentra ubicada el club y bueno, los diversos lugares. El cuarto alegato es el correspondiente
el que la parte actora presenta como código de conducta, el cual mi representado leyó y firmó después de haber pactado lo escrito en el contrato. En ningún momento se le entregó copia de este código de comportamiento que le permitiera reconocer detalladamente las infracciones que se establecen en él. El quinto alegato es referente a la mención que nos permitimos hacer con respecto al reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en su artículo 86, donde se establece que toda sanción debe ser previamente evaluada por dicho órgano, para que éste pueda proceder en cualquier sanción contra el jugador. El sexto alegato y el último versa con respecto a las fotografías y videos que la parte actora ha presentado como medios de prueba, de las cuales ninguna corresponde a mi representado ni al equipo para el cual él está contratado, lo que las convierte en pruebas que no deben ser tomadas en cuenta por ser apócrifas y carentes de veracidad. Es cuanto, su señoría. En función de lo anterior, se tendrán escuchado los alegatos brindados por las partes. Y a continuación procedemos a dictar la resolución a esto. Siendo las 12 horas que marca el registro del día 16 de mayo, se procederá a dictar sentencia dentro del expediente 239-2023. Como parte actora se encuentra el Club Universidad Nacional AC y por la parte demandada, Alejandro Romanoli Sach. Se da el uso de la voz a la juez Samantha Alba para que brinde la resolución obtenida. Sí, gracias, secretaria. Por los motivos y fundamentos expuestos anteriormente, una vez analizadas las actuaciones relativas al presente procedimiento, se resuelve lo siguiente. La procedencia de la acción de rescisión del contrato de prestación de servicios profesionales, la rescisión del referido contrato y como consecuencia la indemnización y el pago de interés moratorio. Una vez analizado el escrito de demanda, el documento base de la acción, el emplazamiento efectuado, las pruebas aportadas y desahogadas, cuanto más consta en autos, se pronuncia la sentencia definitiva, con fundamento en lo que establece el artículo 496 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. La parte actora presentó en fecha 18 de febrero de 2023 la demanda de rescisión de contrato de prestación de servicios profesionales. Esto en contra del ciudadano Alejandro Romanoli Sach con motivo del incumplimiento de dicho contrato. Este, a su vez, por conducto de su representante legal, presentó la contestación de la demanda en tiempo y forma como lo establece la ley. En ambos escritos se acepta que las partes firmaron dicho contrato, esto aceptando todos y cada uno de los derechos, así como las obligaciones y consecuencias de no cumplir con el contrato base de la acción. Asimismo, ambas partes presentaron sus pruebas con las que probarían o desestimarían los hechos presentados en los escritos de demanda y de la contestación. Por la parte actora se presentaron las pruebas siguientes: 8 documentales privadas, una confesional y 4 testimoniales, de las cuales todas fueron admitidas, esto de conformidad con el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Por la parte demandada se ofrecieron como pruebas las siguientes: documentales privadas, una confesional y 3 testimoniales, en las cuales se desechó una documental privada, toda vez que no tiene valor probatorio al no asignar lo que se quiere demostrar dentro de los hechos. Todas legitimadas de conformidad con los artículos 291 y 292 del Código de Procedimientos Civiles. De conformidad con los artículos 299 de dicho precepto, fueron admitidas y desahogadas todas y cada una de las pruebas, así como fueron escuchados los alegatos por cada una de las partes y las objeciones pertinentes. Con las documentales privadas por parte del actor se pudo probar la relación contractual, en donde ambas partes tenían esto con el contrato firmado, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones que cada uno tenía. También se pudo comprobar el pago por adelantado que se le hizo a la parte demandada y los pagos por concepto de renta de un departamento. Con otra de las pruebas documentales privadas
se pudo probar los alcances que ha tenido la parte demandada para incumplir con las obligaciones. Esto con fotos y videos evidenciando al demandado. Con la prueba confesional, el demandado acepta la firma del contrato, pero niega haber recibido la orden de entrega de un auto, asegurando que la parte actora incumplió con esta prestación, así como niega haber manejado en estado de ebriedad con las testimoniales que ofreció la parte actora. Se puede demostrar que el demandado fue violento con sus compañeros, además de conducir y presentarse en estado de ebriedad. Esto demuestra el incumplimiento y violación a la cláusula tercera del contrato base de la acción. Las pruebas ofrecidas por la parte demandada no fueron concisas, ya que al final no se pudo comprobar o desestimar lo dicho y presentado por la parte actora, toda vez que las pruebas documentales no lograron probar que la parte actora cumplió de igual forma con el contrato. Así como tampoco se logró dicho cometido con la prueba confesional realizada al representante legal de la parte actora, ya que no es parte principal de la litis en cuanto a las pruebas testimoniales, no fueron certeras sus participaciones. Considerando, primero, de las manifestaciones vertidas en el apartado de hechos y de la fundamentación jurídica y de las pruebas ofrecidas, en que la parte actora apoya su demanda, se infiere que la acción que hace valer es la relativa a la rescisión del contrato basal. Fue obligatorio analizar el cúmulo probatorio aportado por la accionante y verificar si se acreditó cada uno de los elementos. Por lo anterior expuesto y fundado, se resuelve lo siguiente. Primero, la parte actora acreditó los elementos suficientes de la acción, en lo cual la parte demandada no fue clara y concisa con los elementos probatorios expuestos. Segundo, se declara fundado el presente juicio ordinario civil promovido por el Club Universidad AC en contra del ciudadano Alejandro Romagnoli Isaac, tramitado ante este juzgado. Tercero, se decreta la rescisión del contrato de prestación de servicios profesionales que sirve de fundamento a la acción intentada y, en consecuencia, el incumplimiento de dicho contrato, por lo que se condena al demandado Alejandro Romagnoli Isaac a pagar a la parte actora dentro del término de 5 días contados a partir del día siguiente en que sea ejecutable legalmente el presente fallo, la cantidad correspondiente a 14.500.000 pesos por concepto de indemnización. Es la cantidad equivalente al periodo pendiente por cumplirse del contrato. Cuarto, se condena al demandado Alejandro Romagnoli Isaac a pagar a la parte actora el importe del interés mensual moratorio causados desde el incumplimiento del contrato y hasta la total solución del adeudo. Esto acorde a las tasas pactadas en el contrato base de la acción. Los intereses moratorios que se pactaron en la cláusula 16ª, que es el del 9% mensual. Quinto, se condena al demandado a pagar a la parte actora los gastos y costas con motivo de la tramitación del presente juicio previo a su liquidación correspondiente. Así lo resuelve Samantha Gómez, jueza del Juzgado Segundo en materia civil de la Ciudad de México. ¿Alguna petición de las partes? Gracias, su señoría. Solicito me expida copia de la grabación de la audiencia y copia simple del presente. De igual forma, su señoría, solicita también se me expida copia de la grabación de la audiencia y copias simples del presente. Siendo las 14:08 del día 16 de mayo del 2023, cierra la presente grabación de la audiencia de juicio y se solicita a los presentes se pongan de pie para despedir a las juezas Sara Carrera y Samantha Alba.